interpretan para crear un ambiente agresivo contra usted. ¿De qué se trata, senadora Paola Holguín? Así es, doctora Aníbal, el pasado 26 de mayo en la Comisión Segunda, cuando se iba a votar los acentos de la fuerza pública, el senador Centino hizo lo que ha hecho siempre en los ascensos, y es tratar de cambiar el modo en que se dan esos ascensos según la Constitución y la ley. Este es un proceso claramente reglado. Él dijo que va a hacer una audiencia pública con las víctimas del paro. Yo lo que les dije es, mire, ustedes todo el tiempo hablan del paro, pero no hablan de lo que está provocando los bloqueos, de la carestía en la comida, las medicinas que no están llegando, de las empresas que se están quebrando los empleos, pero no hablan de lo que está provocando los bloqueos, de la carestía en la comida, las medicinas que no están llegando, de las empresas que se están quebrando, los empleos que se están perdiendo, porque a ustedes les encanta llorar por un solo tubo. Ustedes hablan de todo, ustedes piden que se escuchen a las víctimas, pero solo a las que a ustedes les gusta, no a todas las víctimas. Finalmente todos son colombianos, todos tienen derecho, y ellos usaron esa expresión, inventaron que yo me estaba refiriendo a quienes habían perdido un ojo en las manifestaciones, y esa manipulación llevó a que yo recibiera cientos, miles de amenazas de muerte. De esto me hicieron un boicot cibernético y por eso tuve que cambiar el número telefónico y todo, porque pasaron mis datos personales por las redes. Entonces, de eso hablé por el video que publicó manipulando lo que yo dije. El senador Bolívar instauré una demanda por injuria agravada y por hostigamiento agravado, y también una queja disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación. Senadora Paola Holguín, hoy se ha conocido que el exministro Fernando Londoño le hace una combinación muy fuerte al presidente Iván Duque y le dice que si usted no es capaz de recuperar y despejar el puerto de Buenaventura, renuncie. ¿Hay unidad en el Centro Democrático en torno al presidente o hay alguna división interna en ustedes? Mire, dentro del partido nosotros tenemos claro la importancia de la defensa de la institución, la defensa de los poderes. Es Iván Duque, es un presidente legítimamente electo y su periodo termina el 7 de agosto del 22. Nosotros lo que hemos pedido es respetuosa. Doctora Paola, perdone que la voy a interrumpir para hacer una recomendación porque queremos que usted se escuche bien. Trate de ubicarse bien, no se mueva, porque entonces es como cuando uno va, voy a usar un ejemplo muy nuestro. Usted va en un carro y el carro va zanconeando. Entonces, obviamente, hay como un balbuceo, le quita el fluido normal de la voz. Te se ubica bien y yo le repito la pregunta. Yo le estaba diciendo que hoy se ha conocido que el exministro, que creo que ya se caracteriza por sus expresiones muy fuertes, a veces muy agresivas, le dice al presidente Iván Duque, o usted despeja el puerto de Buenaventura o renuncie. No es exactamente, pero ese es el contenido de su expresión. Entonces yo le estaba preguntando que si hay una unidad de criterio en el Centro Democrático en torno al presidente, ¿cuál es la lectura que tiene usted del accionar del presidente Iván Duque? Doctora Aníbal, le decía que nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, de la figura del presidente Duque, un presidente electo en democracia en las urnas para un periodo que culmina en el 2022, que lo que nosotros hemos hecho es pedir que se ejerza la autoridad legítima del Estado, porque si bien la protesta pacífica es un derecho, los bloqueos, el vandalismo y el terrorismo no son derecho de nadie. Doctora Paola Holguín, ¿es coincidencia o guarda una íntima relación que aquellas capitales que tienen alcaldes de tendencia de izquierda, la expresión de este tipo de protestas es más fuerte? Sí, usted tiene razón en el análisis, doctora Aníbal. Hay un tema claro y es en las ciudades capitales donde gobiernan que tienen la misma tendencia progresista. Hemos visto que ellos han puesto de lado de los vándalos y no del lado de los ciudadanos de bien que tienen derechos, que no han querido ejercer su obligación constitucional de garantizar y salvaguardar el orden y la seguridad ciudadana. No es casualidad que
los municipios con mayor presencia vandálica y con una situación más compleja sean los que son gobernados por este tipo de alcaldes. Ahí nosotros hemos hecho un llamado porque ellos tienen una obligación que establece la Constitución y es los derechos de los ciudadanos en su territorio, garantizar el orden público, garantizar la convivencia. ¿Ustedes en algún momento, desde esa órbita de alto nivel que ustedes tienen, en el que ustedes se desempeñan, se desenvuelven, han percibido de que el país está en un estado caótico y que se requiere una conmoción nacional y hasta podría derivarse, digo yo acá, en una reflexión que hice en algún momento, podría derivarse un golpe de Estado? Aquí hay una cosa clara y es que hay unos sectores de izquierda radical que unidos a organizaciones internacionales y estructuras criminales de narcotráfico quieren desestabilizar la democracia, las instituciones y el derecho. Están usando el terrorismo urbano, la guerra para ese fin. Aquí es clara la infiltración de estructuras como lo ha informado. Otra vez usted, perdone, otra vez se desubicó. Qué pena, pero yo quiero que se escuche bien porque lo que dice usted es de gran importancia. Sí, doctor Aníbal, le decía que la Fiscalía General de la Nación ha sido clara y existe suficiente acervo probatorio sobre la influencia de estructuras criminales y de estructuras transnacionales en las protestas que se están viviendo en Colombia. Miembros de las disidencias de la FARC y del ELN han sido capturados en los últimos días por financiación y participación en estas protestas. El presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció internacionalmente como la narcodictadura también tenía que ver con este proceso en Colombia. Esto es muy grave y es muy importante que lo conozca la comunidad internacional, porque aquí hay un sector de izquierda radical que ha querido esconder detrás de la marcha pacífica, detrás del derecho que existe a disentir en cualquier democracia, la violencia, el vandalismo y el terrorismo que busca desestabilizar la nación. El sueño frustrado para él de Hugo Chávez, que arrastró a Venezuela, uno de los países más ricos de Sudamérica, a la miseria, a una pobreza paupérrima que nunca nadie se le imaginó, está todavía vivo en este acuerdo que se ha dado y que se va expresando en otras latitudes. Anoche estaba yo observando en un noticiero nacional de que hay un cabeza a cabeza entre un candidato de corte populista en el Perú y esta hija de Fujimori. Y la gente que a ella la respalda lo que están es evitando que llegue un populista porque después se estarían acabando las garantías constitucionales en el Perú. ¿Usted también teme que ocurra lo mismo aquí en Colombia? Sí, el gran problema es que estos líderes, entre comillas, de la izquierda radical, desde hace varios años configuraron una nueva estrategia y es llegar por la vía democrática al poder y una vez llegan al poder cambiar las reglas de juego institucional para perpetuarse allí. Lo vimos en Cuba por más de 60 años, lo estamos viendo en Venezuela con un proceso de más de 20 años, es lo mismo que ha pasado en Nicaragua y es lo que pretenden hacer en Colombia. Ellos ya no se están tomando el poder por la vía armada, sino que buscan desestabilizar, generar caos para que la ciudadanía dé el salto al vacío y opten las urnas por ellos y una vez llegan al poder terminan anclados allí y la verdad es que es triste que tantos países no aprendamos de la experiencia ajena, porque todos los que han caído en estos modelos populistas han terminado con muerte, destrucción de sus economías. Mire, basta ver los 5 millones de refugiados venezolanos, basta ver los cubanos que durante 60 años han arriesgado sus vidas huyendo de ese país en barcas, en pequeñas barcas, buscando llegar a Estados Unidos y a territorio libre. Esperemos que Colombia no caiga en esa tentación populista que ha destruido tantos países del hemisferio. Mire, hay una reflexión apenas elemental, que el COVID mete miedo.
que el COVID quita vidas, que hay unas directrices para establecer unos protocolos de seguridad. ¿Quién responde ante el daño que está haciendo estas marchas multitudinarias con los contagios que se están derivando de esas marchas? Si tuvimos un repunte muy grande por las fiestas navideñas, que son fiestas espontáneas, si tuvimos otro repunte con la Semana Santa, ustedes están midiendo el repunte que se está originando y se va a seguir originando con las marchas que se han realizado a lo largo de todo el país. Así es, doctor Aníbal. En el momento en que ellos anunciaron que iban a empezar estas movilizaciones el 28 de abril, yo escribí un artículo para varios periódicos donde decía que era una irresponsabilidad desde el tema de salud pública que en pleno tercer pico de la pandemia ellos llamaran a movilizaciones y concentraciones, pero también es una irresponsabilidad social y económica, porque detrás de las marchas pacíficas han escondido bloqueos, vandalismo y terrorismo. Usted sabe, doctor Aníbal, cuánto le va a costar al país recuperar los sistemas de transporte masivo que finalmente los usan los ciudadanos, los estudiantes, la clase trabajadora. Acabaron casi completamente el mío, vandalizaron los sistemas de transporte de Bucaramanga, de Bogotá, de Medellín. ¿Usted sabe cuánto va a costar si es que se pueden recuperar los miles de empleos por las empresas a las que no les llegaron los insumos, las empresas a las que no podían llegar los trabajadores por los bloqueos? Eso es irrecuperable. Es que nadie ha medido las consecuencias. La pregunta es si los directores del paro y los políticos que han acusado todo este proceso, tarde o temprano van a responder ante la justicia por todos los daños, porque es que finalmente esto ha costado vida. Recuerde los 2 niños que murieron en las ambulancias por los bloqueos, recuerde los más de 1.000 policías heridos, los civiles heridos, que aquí tiene que existir algún tipo de responsabilidad, porque detrás de la marcha pacífica ellos lo que han ocultado es la violencia, el vandalismo y el terrorismo que ha costado vidas y cuyo costo es incalculable por el tema económico, por los picos de la pandemia que han generado y que han profundizado en todo el país. En el espacio que tenemos aquí en el sistema Cardenal en las mañanas, de 7 a 8, la polémica de Cardenal, ayer yo hacía una reflexión. Hay tanto afán en el comité de paro para quitarle acción a la policía, al ejército colombiano, que lo que falta es que pidan que salgan en bermudas, con chacleticas playeras y gafas de sol como cualquier turista. Y yo no entiendo eso, porque la concepción de Estado es el ejercicio del poder. Y yo no sé cómo pueden estar limitando la respuesta de un militar que se sienta agredido en la calle. ¿Cuál es la lectura de ustedes? ¿Cuál es el respaldo al estamento militar en el país? Varias cosas, doctor Aníbal. La primera es, uno tiene que empezar diferenciando. Una cosa es la violencia, que es la que ejercen los vándalos y los terroristas hoy en las ciudades de Colombia, y otra es la fuerza legítima del Estado, que es la que está en manos de nuestros soldados y policías. 2, yo lo dije, a mí me parece que es inmoral e inhumano uno pretender que nuestra fuerza pública salga inerme para ser devorada por los vándalos. Es que aquí hay un tema claro: en las marchas se han incautado armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos. Yo pregunto, ante ataques con ese armamento, ante estos ataques brutales, la fuerza pública tiene que dejarse matar, que ellos son colombianos que también tienen derechos humanos, pero adicionalmente que ellos representan a la nación. Cuando uno hace un pacto para formar el Estado, el pacto consiste en que usted renuncia al uso de las armas para que el uso de las armas sea una potestad exclusiva del Estado. Y eso recae en las fuerzas militares y de policía. La pregunta es, ¿a los colombianos les parece que es humano, que es moral, que es ético obligar
a hombres y mujeres de la policía que salgan a controlar vándalos, desarmados, inermes, para terminar siendo asesinados como ha sucedido ya o gravemente heridos por ellos. ¿Quién le va a responder a doña Andrea por su esposo matado a puñaladas, el capitán Solano en Suacha, por los manifestantes? ¿Quién responde por el policía que fue asesinado con arma de fuego en Cali? ¿Quién responde por el policía al que le tuvieron que coser su cara 60 puntos por los golpes de los vándalos? Es que detrás de un uniforme hay un colombiano que es padre, que es hijo, que es hermano y que tiene los mismos derechos que tiene cualquier otro colombiano. Y la otra cosa, que dejen de llamar paramilitarismo a la legítima defensa, que es un derecho que tienen también los ciudadanos. Senadora Paola Holguín, dentro del contexto de los temas nacionales, yo tengo un reclamo que hacer. ¿Por qué la presidencia no ha logrado implementar que los privados también manejen la vacuna para masificar la vacunación en Colombia, como se está viendo en otros países? Obviamente estamos hablando de uno de los países más poderosos del mundo, que es Estados Unidos. Pero yo tengo la información, y usted tiene también que conocerla, de que usted llega ya en los supermercados, los mismos parqueaderos, hay oferta variada de vacunas, llegan las personas y las vacunan sin tanto misterio, y vamos a un nivel tan lento que nos va a coger la Navidad y el Año Nuevo, y todavía tendremos otro repunte y un COVID diferente, una nueva cepa, sin que tengamos una vacunación masiva. ¿Qué es lo que está pasando con la inclusión de los particulares en el manejo de la vacunación? Aquí hay un tema importante y es Estados Unidos ha logrado hacerlo porque no olvidemos una de las economías más importantes del mundo. Ellos además hicieron una apuesta económica gigante y compraron millones de vacunas que les permitió priorizar a sus ciudadanos, y hoy están generando turismo de vacunación porque tienen además mucha disponibilidad de vacunas, y por eso incluso se puede viajar y lo vacunan hasta en el propio aeropuerto. En el tema de los privados para la vacunación hay un asunto fundamental, y es, primero, es que el Estado tiene que tener cierto control para garantizar la cadena de frío, para garantizar que sí se suministren las verdaderas vacunas. Es que este es un tema también bastante complejo. En Colombia ya llevamos 10 millones aplicadas de dosis de la vacuna. Estamos llegando ya a un promedio importante de vacunación diaria, y nosotros esperamos cumplir incluso antes de tiempo la meta, que es tener en diciembre 35 millones de colombianos vacunados. Vuelvo y digo, uno quisiera mayor celeridad, pero aquí entran varias cosas. Uno, la capacidad económica que como país tuvimos para poder negociar las vacunas. Y dos, al principio tuvimos muchísima dificultad porque el gobierno compra las vacunas, las suministra, pero son los entes territoriales los encargados de los procesos de vacunación. Inicialmente tuvimos mucho problema, pero cada día vamos mejorando en la capacidad de vacunación de los ciudadanos. Aquí tenemos una gobernación muy comprometida, un secretario de salud, Juan Carlos Granados, que es una persona muy profesional. Igual en la alcaldía de Sincelejo, con un alcalde como Andrés Gómez Martínez, una secretaria de salud, Trinidad Monsalve, en fin, hay mucha gente comprometida. Creo que estamos también hablando del mismo tenor, del mismo nivel de compromiso, de accionar positivo en los municipios, pero hace falta más recursos y que lleguen más vacunas, llegan pocas dosis. Digo pocas en el sentido de uno ir generando cuerpos de distribución. Aquí las IPS son extraordinarias. Por ejemplo, aquí hay una muy líder que es Salud a tu lado, con la doctora Marta Sierra Paternina, y para de contar. ¿Cómo lograr que se aumente las vacunas que se destinan a los departamentos, a las regiones? Nosotros, el gobierno tiene clarísimo, y ellos a partir de la capacidad en la que se va desarrollando la vacunación es que van suministrando las dosis, pero eso también depende mucho de nuestra propia capacidad, de la medida en que van llegando las vacunas al país. Vuelvo y le digo, hoy tenemos una cosa importante, y es que por lo menos ya llegamos ya superamos los 10 millones de dosis acumuladas. De primera dosis, que ese es un tema importante, y más de 3.300.000 con segunda
con, con segunda dosis, pero vuelvo y digo, eso depende mucho de la disponibilidad en la medida en que la vacuna va llegando al país. Hace un mes largo yo comentaba en el noticiero que hay una campaña sistemática desde hace muchos años para vender la imagen de Álvaro Uribe Vélez como la de un asesino. Y eso se refleja cuando llega a una universidad, en un aeropuerto. Hay delegaciones especiales, entre comillas, que lo esperan en los aeropuertos para gritarle paraco, asesino. Montaron una serie en las redes que se llama El Carnicero, ¿eh? El Matarife. ¿Por qué el Centro Democrático, para no hablar del Estado colombiano, no hacen algo para defender la imagen? Porque podrían decir que de pronto tiene un punto de referencia cuando fue gobernador con las Convivir, pero de ahí a que sea un asesino, de que refleje esa serie lo que él es, hay una inmensa diferencia. Y hay una condición injusta. Los que son muy cercanos a una guerrilla que le ha hecho tanto daño al país, que violentó todas las normas de humanidad, van y se pasean tranquilos por todos los escenarios. Apenas ahora que el doctor Gustavo Petro llegó a la clínica Maldi, que tiene el nombre de Jorge Cabellier Gaviria, en Chía, Cundinamarca, de pronto por alguna novedad física, fue abucheado. Y cuando pasó frente a la cafetería, los gritos, los rechazos fueron creciendo porque la gente lo referencia a él como el motivador de esta protesta nacional que tanto daño le hace al país, porque una cosa es el reclamo social y otra cosa es la forma como se está dinamizando, como si quisieran destruir el concepto de Estado. Es la primera vez que alguien que está al otro lado del estamento oficial es rechazado por el pueblo colombiano. ¿Por qué ustedes, por qué la gente que conoce en profundidad el valor de lo que ha hecho Álvaro Uribe Vélez por el país colombiano, nunca han salido a desvirtuar eso y lo han dejado que se vaya posicionando y hoy es válido? Y gente sin reflexión alguna dicen lo mismo: Uribe es un asesino, pero los que están en el monte, los que han hecho tanto daño, esos son unos angelitos, unas madres Teresa de Calcuta. ¿Aló? Senadora. Sí, doctor Aníbal, mire, usted me lleva con esa reflexión a un tema muy importante que deberían conocer los colombianos, que es lo que se conoce como posverdad o verdad emotiva, que es una estrategia de todos estos grupos de izquierda radical en el mundo, donde hacen una deconstrucción histórica y donde tergiversan los hechos objetivos y empiezan a manipular a partir del odio y el resentimiento y a generar unas emociones y a generar unas líneas en la opinión pública. Eso es lo que han hecho con el expresidente Uribe. Entonces, mire, usted cita un ejemplo, el tema de las Convivir. Cuando él era gobernador de Antioquia, el que era presidente en su momento, creó las Convivir con el ministro de Defensa y las creó como un mecanismo de apoyo ciudadano en el tema de seguridad. En todos los departamentos del país se generaron Convivir. El único gobernador que fue capaz de dar la cara, de controlar y que incluso le quitó licencia a algunas de esas Convivir fue Álvaro Uribe. Es el mismo tema. En Colombia hacía años existía el paramilitarismo, desde los años 80 se sabía la existencia de paramilitares en Puerto Boyacá. Ningún gobierno hablaba del tema, ni se atrevió a hacer nada. Uribe fue el que los desmovilizó, los extraditó y paradójicamente a él es al que señalan de paramilitar. Entonces es eso lo que viene pasando. Tergiversan los hechos objetivos y generan una mentira emotiva en la ciudadanía. Y hemos hecho cosas, lamentablemente nunca es suficiente para combatir esa infamia. Yo misma publiqué un libro en diciembre que se llama El Uribe que yo conozco, donde hay testimonios de personas de Colombia y del mundo sobre la persona y lo que ha hecho por este país Álvaro Uribe Vélez. Lo que pasa es que yo le digo una cosa, en el tema de ciberguerra, yo tengo que reconocer que la izquierda nos ha tomado muchísima ventaja. Ellos tienen granjas de bots que difunden información desde China, desde Rusia, desde Corea del Norte, desde distintos países. Empiezan a hacer todo ese trabajo en redes
muy bien financiado porque son miles de millones lo que cuestan lo que ellos están haciendo. Y frente a eso, nosotros, lo reconozco y me da culpa, no hemos tenido la suficiente capacidad de reacción. Senadora Paola Holguín, la voy a volver a invitar al noticiero para hablar cómo ven ustedes el futuro de Colombia en los tiempos venideros. Por hoy, muchas gracias por todo este tiempo que nos ha dispensado, por confiar en el noticiero Presencia en el Sistema Cardenal. Que tenga usted buena tarde. Gracias de todo corazón, doctor Aníbal, y solo quiero terminar diciéndole una cosa a su amplia audiencia. Dios no está muerto ni está dormido. Estos son momentos muy difíciles, pero de eso también vamos a salir.